El millonario vio a su limpiadora estudiando en la oscuridad. Lo que hizo después lo cambió todo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos ves hoy. Disfruta la historia. Las 2 de la mañana. La mansión de Frankfurt dormía. Todas las luces apagadas. El único sonido era el viento contra los ventanales del tercer piso y el tic suave del reloj de péndulo en el vestíbulo. Jimena Montoya terminó de guardar la aspiradora en el cuarto de servicio. Revisó el reloj. Su turno había terminado hacía 40 minutos. La empresa de limpieza no pagaba tiempo extra, pero ella no se había ido. Nunca se iba puntual. No porque le sobrara el tiempo, sino porque necesitaba los minutos que quedaban después. Caminó hacia la biblioteca del primer piso. Era una habitación larga, con paredes forradas de madera oscura y estantes que llegaban hasta el techo. Juan Castellanos nunca la usaba para leer. La usaba para reuniones que no quería registrar en la oficina principal. Reuniones a las que invitaba a personas que llegaban sin nombre de empresa en la tarjeta. Jimena lo sabía. Lo había aprendido en 5 meses de observar en silencio. Se sentó en el suelo, junto al zócalo, donde la luz de la luna entraba por la ventana lateral. Sacó su cuaderno de la mochila. Abrió su libro de normativa fiscal alemana, edición actualizada, con notas al margen escritas en tinta roja. Lo apoyó sobre sus rodillas. Sacó también una calculadora gastada que había comprado de segunda mano en el mercado de Sachsenhausen. Y empezó a trabajar. Llevaba 3 páginas de cálculos cuando escuchó los pasos. Pesados. Descendiendo por la escalera principal. Jimena no se movió. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Juan Castellanos llenó la habitación como un golpe. Jimena levantó la vista con calma. Buenas noches, señor Castellanos. Él estaba en la entrada de la biblioteca, con la bata de seda abierta sobre la camisa. La luz del pasillo lo enmarcaba desde atrás. Sus ojos recorrieron la escena con una expresión que Jimena ya conocía, la misma con la que miraba a los proveedores cuando llegaban tarde. Desprecio administrado con eficiencia. ¿Qué hace usted aquí? Su turno terminó. Terminé todo el trabajo, señor. Solo aproveché unos minutos para repasar un tema. Él avanzó 2 pasos hacia ella. Sus ojos se detuvieron en el libro. En la calculadora. En los cálculos del cuaderno. ¿Normativa fiscal? Dijo, como si las 2 palabras juntas fueran un chiste que solo él entendía. Jimena no respondió. Esta es mi casa, continuó Juan. No una biblioteca pública. No una escuela nocturna. Le pago para limpiar, no para estudiar en mis pisos. La casa está limpia, señor. Como siempre la entrego. Él se inclinó ligeramente hacia ella. No era un gesto violento. Era algo peor, era el gesto de alguien que nunca ha necesitado elevar la voz para hacer daño. Escúcheme bien. Las personas que trabajan limpiando casas tienen un lugar muy específico en el orden de las cosas. No porque yo lo diga, sino porque así funciona el mundo. Usted puede intentar pretender que es otra cosa, pero se ve ridículo. Y esta noche, además, se ve irrespetuoso. Jimena cerró el cuaderno despacio. Lo guardó en la mochila. Guardó el libro. Guardó la calculadora. Se levantó del suelo sin apresurarse. Miró a Juan Castellanos directamente a los ojos. ¿Ridículo? Dijo con una voz completamente plana. Interesante perspectiva. Él frunció el ceño. Había algo en la calma de esa mujer que lo irritaba de una manera que no sabía nombrar. No era insolencia. Era algo más difícil de manejar, indiferencia hacia su autoridad. Como si sus palabras cayeran sobre una superficie que no absorbía el impacto. Está despedida. Recoja sus cosas y no vuelva. Y no espere referencias. Jimena tomó la mochila. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento sin darse la vuelta. ¿Sabe qué es lo curioso de las personas que siempre están limpiando? Dijo. Que nadie nota lo que ven mientras trabajan.
Salió. Juan Castellanos se quedó solo en la biblioteca. El silencio volvió. Pero algo en ese silencio era diferente. No lo entendió esa noche. Lo entendería meses después. Jimena cruzó el jardín de la mansión bajo la lluvia fina de Frankfurt. No lloraba. No miraba atrás. Caminó hasta la parada del tranvía con la mochila bien sujeta al hombro. Adentro de esa mochila no solo había libros. Había 5 meses de trabajo. Fotografías de documentos. Contratos escaneados con su viejo teléfono en los minutos que Juan pasaba en el piso de arriba. Cifras copiadas a mano de carpetas que él dejaba abiertas sobre la mesa de la biblioteca después de sus reuniones privadas. Correos impresos que olvidó triturar. Facturas con números que no cerraban. Jimena Montoya tenía una licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad de Guadalajara. La había terminado trabajando de noche y estudiando de día. La había pagado limpiando casas, sirviendo mesas, cuidando niños ajenos. Había enviado 200 solicitudes de empleo en 4 países. Le respondieron 3. Ninguna la contrató. No porque no supiera, sino porque su currículum no tenía el apellido correcto, la universidad correcta, el país correcto. Entonces decidió entrar al mundo de los poderosos por la única puerta que nadie vigila, la del servicio. Aceptó el trabajo en la agencia de limpieza. Pidió expresamente que la asignaran a residencias privadas de ejecutivos. Y esperó. Juan Castellanos, CEO y fundador de Castellanos Capital y Bau, era el mayor constructor de infraestructura privada del oeste de Alemania. Su empresa facturaba más de 400 millones de euros al año en contratos de obra pública. Carreteras, puentes, edificios gubernamentales. Tenía oficinas en Frankfurt, Múnich y Berlín. Tenía el número privado de 3 ministros del gobierno federal. Y tenía un sistema de fraude tan elegante que llevaba 12 años funcionando sin que nadie lo detuviera. Jimena lo sabía. Y ahora tenía las pruebas. Al llegar al departamento que compartía con su madre Carmen y sus 2 hermanas menores, Isabel y Lucía, encontró las luces apagadas. Todos dormían. Se sentó en la mesa de la cocina, bajo la única lámpara que no despertaba a nadie, y abrió su cuaderno. Escribió en la última página. Fase 1 completa. El amanecer llegó con la noticia de su despido. La encargada de la agencia la llamó a las 8. Jimena, recibimos la notificación de la residencia Castellanos. Lamentablemente. Lo sé, dijo Jimena. No hay problema. Hubo un silencio del otro lado. ¿Estás bien? Perfectamente, respondió ella. Gracias por todo. Colgó. Carmen llegó a la cocina en ese momento, con su uniforme de enfermera todavía sin abotonarse. ¿Quién llamó? La agencia. Me cambiarán de asignación. Carmen la miró un momento más de lo necesario. ¿Todo bien? Todo bien, mamá. Carmen sirvió café sin decir más. Caro Jimena vio cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. 3 turnos seguidos en el hospital. Las facturas del departamento. Los gastos de la Universidad de Isabel. Jimena vio todo eso en el temblor de esas manos y no dijo nada. Pronto, pensó. Pronto todo eso cambiaría. Ese mismo día, a 300 kilómetros de distancia, en Colonia, un hombre llamado Sebastián Fuentes cerraba la pantalla de su computadora con un golpe de frustración. Periodista de investigación, freelance, especializado en corrupción corporativa en el sector de infraestructura pública. Llevaba 2 años intentando publicar un reportaje sobre Juan Castellanos. Tenía teorías. Tenía patrones. Tenía fuentes que le hablaban con voz baja y le colgaban antes de dar nombres. No tenía pruebas. Sin pruebas, ningún medio lo publicaría. ¿Alguien sabe algo?, murmuró mientras se levantaba de la silla. Alguien siempre sabe algo. El problema es llegar a ese alguien. Salió a tomar aire. Bajó a la calle y entró al café de siempre. Pidió un espresso y abrió su cuaderno de notas.
Era un cuaderno con la pasta gastada y las esquinas dobladas de tanto uso. En la primera página había escrito el nombre de Castellanos hacía exactamente 2 años. Seguía sin tener lo que necesitaba. En la mesa de al lado, alguien dejó olvidado un periódico económico. Sebastián lo tomó por inercia. La página de negocios mostraba una foto de Juan Castellanos en una cena de gala empresarial en Frankfurt. Traje azul marino. Corbata gris plata. Sonrisa de hombre que nunca ha tenido que disculparse con nadie. Sebastián miró la foto durante varios segundos. Tarde o temprano, murmuró. Tarde o temprano. No sabía que, en ese preciso momento, alguien estaba organizando exactamente lo que él necesitaba. En la Biblioteca Municipal de Colonia, Jimena extendió sus archivos sobre la mesa más alejada del mostrador principal. Los organizó en carpetas. Carpeta 1, contratos de obra pública con cifras infladas. 42 documentos. Carpeta 2, facturas emitidas por empresas fantasma registradas en Luxemburgo. 19 documentos. Carpeta 3. Correos internos que mostraban coordinación de precios antes de licitaciones. 12 documentos. Carpeta 4. Transferencias bancarias que no coincidían con ningún servicio registrado. 27 registros. Jimena los miró todos juntos por primera vez. Sintió algo que no era euforia. Era algo más frío y más serio, certeza. Esto no era un error contable. Era un sistema. Un sistema construido con cuidado, durante años, por alguien que entendía exactamente cómo funcionaba la ley para eludirla por los bordes. Y ella podía demostrar cada paso. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. ¿Encontraste otra asignación? Mamá no dijo nada pero se la ve preocupada. Jimena escribió. Estoy en ello. Confía en mí. Guardó el teléfono y volvió a sus archivos. Aún faltaba un eslabón. Necesitaba a alguien que supiera publicar esto de manera que no pudiera ignorarse. Alguien que conociera los canales, los tiempos, los formatos. Alguien que entendiera cómo presentar evidencia financiera compleja para que el público general lo entendiera en 30 segundos. Necesitaba a un periodista. Pero no a cualquiera. A uno que llevara tiempo queriendo exactamente esto. La pista llegó por el camino más inesperado. Una semana después del despido, Jimena buscaba empleo temporal cuando encontró un artículo en un portal de economía alemán. El artículo analizaba patrones en las licitaciones de obra pública federal. Estaba firmado con las iniciales SF. Era técnico, preciso, y llegaba casi exactamente a las mismas conclusiones que ella había sacado de sus documentos. Solo le faltaban las pruebas. Leyó el artículo 3 veces. Luego buscó al autor. Sebastián Fuentes. Colonia. Freelance. Especialista en corrupción corporativa. Escribió un correo breve. Sin nombres. Sin detalles. Solo una línea. Creo que tengo lo que usted ha estado buscando. Al día siguiente, recibió respuesta. ¿Cuándo puede reunirse? Se encontraron en la Biblioteca Municipal de Colonia, en la sección de referencia, en una mesa al fondo. Jimena llegó primero. Tenía una carpeta delgada sobre la mesa, elegida con cuidado, no todo lo que tenía. Solo suficiente para que él entendiera que era real. Sebastián llegó con 10 minutos de retraso y una expresión de quien ha sido decepcionado demasiadas veces. Se sentó frente a ella. La miró. ¿Usted es la fuente? Soy la fuente y soy el análisis, respondió Jimena. Él abrió la carpeta. La primera página era un cuadro comparativo de 3 contratos de obra pública con las cifras oficiales y las cifras reales que habían circulado internamente. La diferencia era de 11 millones de euros. Sebastián no dijo nada durante 2 minutos completos. ¿De dónde sacó esto? Preguntó finalmente. Eso no importa todavía. Sí importa. Para publicarlo necesito saber si las pruebas son obtenibles de manera legal.
Para publicarlo necesita que sea verificable, interrumpió Jimena. Y lo es. Cada documento tiene fecha, número de registro y firma. Todos son rastreables en los archivos públicos si se sabe qué buscar y dónde. Sebastián levantó la vista. ¿Cuánto más tiene? Jimena apoyó las manos sobre la mesa. Suficiente para hundirlo por completo. Hubo un silencio. Sebastián cerró la carpeta despacio. ¿Por qué yo? Porque usted lleva 2 años haciendo las preguntas correctas sin tener las respuestas. Yo tengo las respuestas. Nos necesitamos mutuamente. ¿Qué quiere a cambio? Que se publique. Completamente. Sin compromisos. Sin presiones editoriales. Sin versión reducida para no afectar a nadie. ¿Y si lo que tiene no es suficiente para publicar con garantías legales? Entonces no publicamos nada y ambos seguimos con nuestras vidas, dijo Jimena. Pero es suficiente. Se lo garantizo. Sebastián la miró durante un momento largo. ¿Cuánto tiempo lleva recopilando esto? 5 meses. ¿Trabajando adentro? Jimena no confirmó ni negó. Sebastián miró de nuevo la carpeta. Revisó la segunda página. La tercera. La cuarta. Exhaló por la nariz. ¿Cuándo podemos empezar? Jimena abrió su mochila y sacó la segunda carpeta. Ya empezamos. Aquí un pequeño juego para quienes llegaron hasta aquí, escriban la palabra linterna en los comentarios. Solo los verdaderos seguidores lo entenderán. Continuemos. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa y tensa. Jimena y Sebastián se reunían en la biblioteca 3 veces por semana. Ella traía los documentos organizados por categoría y fecha. Él los revisaba con los estándares que exigía la publicación, cada cifra verificada, cada firma auténtica, cada documento cruzado con registros públicos. Era trabajo lento. Era trabajo necesario. Aquí hay un problema, dijo Sebastián una tarde, señalando una columna de números. Esta transferencia no tiene empresa receptora identificada en los registros que yo puedo consultar. Jimena tomó el documento. La empresa se llama Rainbow Consulting GmbH. Está registrada en Luxemburgo desde hace 8 años. En los últimos 4 ha recibido pagos de 3 ministerios diferentes por servicios de asesoría técnica. Nunca ha presentado un solo informe de trabajo. Sebastián la miró. ¿Cómo sabe eso? Porque el registro mercantil luxemburgués es de acceso público si se sabe qué número buscar. Jimena le pasó otra hoja. Y porque el número de registro de esa empresa aparece en uno de los contratos internos que tengo. Con el nombre del titular. Sebastián revisó la hoja. Se quedó callado. El titular es un primo de Juan Castellanos, dijo finalmente. Sí. Jimena. Esto es muy grave. Sí. Por eso tardó 12 años que alguien lo encontrara. Sebastián dejó el documento sobre la mesa y la miró con una expresión que mezclaba respeto y algo parecido a la incredulidad. ¿Dónde aprendió a hacer esto? En una universidad que al parecer no existe para las personas que me rechazaron cuando mandé mi currículum. Él no respondió. No hacía falta. Mientras ellos avanzaban en Colonia, en Frankfurt, Juan Castellanos continuaba con su vida de siempre. Reuniones de socios. Cenas de gala. Vuelos a Berlín. Llamadas al ministro de turno. El mundo funcionando como siempre había funcionado para él. En una reunión con su junta directiva, uno de los directores financieros planteó una inquietud. Juan, hay rumores en el sector de que alguien está haciendo preguntas sobre nuestras licitaciones del año pasado. Juan cortó un trozo de pan sin mirar al hombre. ¿Preguntas de quién? No lo sabemos con exactitud. Pero varias fuentes del ministerio nos dijeron que alguien solicitó acceso a registros de contratos de 2021 y 2022 en los últimos 2 meses. Juan dejó el cuchillo sobre el plato. ¿Un periodista? Posiblemente. ¿Tienen nombre? No todavía. Juan volvió a tomar el cuchillo. Cuando lo tengan,
me avisan. Mientras tanto, que el equipo legal revise todo lo que esté en los archivos públicos y se asegure de que no haya nada mal clasificado. Y que el Departamento de Comunicaciones prepare un dossier de respuesta por si algo llega a salir. El director asintió. ¿Quiere que contratemos una empresa de seguridad digital para rastrear el origen de las consultas? Juan tomó un sorbo de agua. Sí. Discretamente. No quiero que parezca que nos ponemos nerviosos. Lo dijo con la misma calma con la que tomaba todas sus decisiones. Esa noche, sin embargo, mientras revisaba correos en su despacho, pensó en algo. Un detalle pequeño. Casi imperceptible. Un documento que había dejado sobre la mesa de la biblioteca hacía algunos meses, durante una reunión con su asesor externo. Lo había recogido antes de que la limpiadora entrara a hacer su turno. O al menos eso creía. Sacudió la cabeza. Imposible. Era una empleada de limpieza. Volvió a sus correos. Pero el eco de ese pensamiento no desapareció del todo. En Colonia, la presión crecía desde dos frentes. El primero era técnico. Sebastián necesitaba una grabación. Los documentos eran poderosos, pero en la era de los medios digitales, nada movía a la audiencia como una voz. Una declaración espontánea. Un fragmento de audio donde el sujeto dijera, con sus propias palabras, lo que los papeles solo sugerían. Sin audio, dijo Sebastián una tarde, cerrando una carpeta, los abogados de Castellanos van a atacar la autenticidad de cada documento. Van a decir que son falsificaciones. Y van a tener suficiente dinero para hacer que la duda dure años mientras ellos agotan los recursos legales. Lo sé, respondió Jimena. ¿Tiene algo que pueda servir? Estoy trabajando en eso. Sebastián la miró. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé todavía. Pero si existe, lo encontraré. El segundo frente era familiar. Una noche, Carmen llegó del hospital con una expresión que Jimena reconoció de inmediato, no era cansancio. Era preocupación contenida, del tipo que una madre guarda hasta que no puede más. Se sentó en la mesa de la cocina. Esperó a que Isabel y Lucía estuvieran en sus cuartos. Entonces habló. Hija, el casero nos dejó una nota. El alquiler sube en 2 meses. 200 euros más al mes. Jimena cerró su cuaderno. Lo sabemos, mamá. Yo hago lo que puedo con el hospital, pero con 3 turnos semanales y el seguro médico de la familia. Carmen bajó la voz. ¿Encontraste ya otra asignación de limpieza? Estoy buscando algo diferente. ¿Diferente cómo? Jimena la miró. Quería decirle todo. Quería contarle los 5 meses de documentos, las carpetas en la biblioteca, el periodista de Colonia, el plan que estaba a semanas de completarse. Quería ver la cara de su madre cuando escuchara que esos meses de silencio tenían un propósito que ninguna de ellas había imaginado. Pero no podía. No todavía. Si algo salía mal, si Juan Castellanos descubría el plan antes de tiempo, involucrar a su familia sería un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Confía en mí, dijo. Carmen la miró durante un momento largo. Siempre confío en ti, dijo finalmente. Pero el miedo de madre no me lo quita nadie. Jimena tomó su mano sobre la mesa. Un poco más. Te prometo que un poco más. Carmen asintió. No preguntó más. Claro, Jimena vio que cuando se levantó para irse a dormir, sus hombros cargaban algo más pesado que el cansancio del hospital. 3 días después, llegó el audio. Llegó de la manera más inesperada. Uno de los contactos de Sebastián, un ex empleado del Departamento de Logística de Castellanos Capital Ibau, le mandó un mensaje cifrado con un archivo adjunto. Era una grabación de 32 segundos. Juan Castellanos, en una llamada telefónica con alguien identificado solo como el socio de Berlín, decía con total naturalidad. Para el contrato de la A66, el precio oficial va en 42. Lo real va en 61. La diferencia se mueve a través de Reinbau como siempre.
Asegúrate de que el funcionario del ministerio tenga su parte antes del viernes. 32 segundos. Su voz. Sin filtros. Sin ambigüedad. Jimena escuchó el archivo 4 veces seguidas. Luego cerró los ojos. Esto es suficiente, dijo. Sebastián, frente a ella, tenía una expresión que no le había visto antes. Esto no es suficiente, corrigió. Esto es todo. Empezaron a preparar la publicación. Fue en ese momento cuando llegó el primer golpe. Sebastián llegó a la biblioteca un martes con 20 minutos de retraso y una expresión cerrada que Jimena aprendió a leer como señal de problema real. Tenemos una situación, dijo. Se sentó y extendió una hoja impresa sobre la mesa. Era un informe técnico de un especialista en seguridad digital. Alguien había rastreado el origen de una de las solicitudes de acceso a registros públicos que Sebastián había hecho 3 semanas antes. El rastreo apuntaba a un servidor en Renania del Norte-Westfalia. No era suficientemente específico para llegar a ellos. Todavía. Saben que alguien está buscando, dijo Sebastián. No saben quién ni qué tiene. Pero tienen recursos para seguir rastreando. Jimena miró el informe sin tocarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que se acerquen más? Si tienen un buen equipo de seguridad, semanas. Si tienen uno excelente, días. Castellanos tiene dinero para contratar lo que quiera. Jimena dobló el informe. Entonces aceleramos. ¿Estás segura? Si publicamos antes de que todo esté perfectamente presentado para resistir los recursos legales. Si esperamos a que todo esté perfectamente presentado, puede que no quede nada que publicar porque ya habrán llegado a nosotros. Jimena guardó el informe en su carpeta. Mueve todas las copias de seguridad esta noche. A lugares físicos, sin conexión digital. Yo hago lo mismo con mi parte. Sebastián asintió. ¿Y el audio? El audio ya está en 3 lugares distintos. Ninguno de ellos conectado a nuestros nombres ni a ningún dispositivo que nos identifique. Sebastián la miró. ¿Cuándo planeaste eso? Desde el primer día, respondió ella. El segundo golpe fue personal. Una tarde, Jimena volvió al departamento y encontró a Isabel en la cocina con una carta en la mano y una expresión que intentaba ser normal sin lograrlo del todo. ¿Qué es eso?, preguntó Jimena. Nada importante. Un préstamo que pedimos hace unas semanas. Para cubrir los gastos de este mes mientras. Jimena tomó la carta antes de que Isabel terminara. La leyó. Se quedó completamente quieta. El préstamo había sido otorgado por una empresa llamada Rheinwest Finanzierungen GmbH. Jimena conocía ese nombre. Lo había visto en sus documentos 2 meses antes. Era una empresa de servicios financieros para consumidores, aparentemente independiente, con publicidad en revistas de mediana circulación y una página web que parecía perfectamente normal. En realidad, formaba parte del entramado de empresas vinculadas a Castellanos Capital y Bao a través de 3 intermediarios. Juan Castellanos, indirectamente, le había prestado dinero a su familia. Sin que ninguno de los dos lo supiera. Jimena dejó la carta sobre la mesa. ¿Cuándo firmaron esto? Hace 2 semanas. Mamá no quería decirte porque sabía que te preocuparías. Y yo tampoco quería. ¿Cuánto fue? 1.800 euros. Para el alquiler y los medicamentos de mamá del siguiente mes. ¿Han pagado ya alguna cuota? La primera va la próxima semana. Jimena cerró los ojos un momento. Respiró lentamente. Volvió a abrir los ojos. Cancelen el préstamo mañana a primera hora. Pidan el formulario de cancelación anticipada. Yo transfiero el dinero esta noche. Isabel la miró. Pero tú no tienes. Tengo suficiente. Jimena tomó la carta. Y escúchame, no vuelvan a firmar nada de ninguna empresa financiera sin decirme antes. ¿Entendido? Isabel asintió, confundida y un poco asustada. ¿Está mal esa empresa? Jimena guardó la carta. Ya no va a importar,
dijo. Esa noche no durmió. No era miedo lo que la mantenía despierta. Era algo más complicado. La comprensión de que el hombre que había humillado su inteligencia, su trabajo y su nombre había llegado, sin saberlo, hasta el interior de su casa. Había llegado a las facturas de su madre. A los medicamentos de su madre. Se levantó a las 4 de la mañana, encendió la lámpara de la cocina y abrió su cuaderno. Escribió durante 2 horas. Cuando terminó, tenía el orden exacto de cada documento, cada cifra y cada prueba, organizados en la secuencia que haría más difícil cualquier intento de negación por parte de los abogados. No era un plan. Era una sentencia. A las 6 de la mañana, le mandó un mensaje a Sebastián. Estamos listos. Fijemos la fecha. Sebastián respondió en 20 minutos. ¿Cuándo quieres hacerlo? Jimena pensó en su madre. En Isabel. En Lucía. En las facturas. En el préstamo que habían tenido que cancelar de una empresa que no sabían que pertenecía al hombre que había dicho que personas como Jimena tenían un lugar muy específico en el orden de las cosas. En 10 días. Confirmo. Preparo todo. Sebastián. Sí. Esta vez no hay vuelta atrás. Nunca la hubo. Escriban auditoría en los comentarios si llegaron hasta aquí. Los que siguen atentos saben por qué. Continuemos. Los 10 días siguientes fueron los más tensos de todo el proceso. Sebastián trabajaba de noche para armar la presentación del reportaje, estructura narrativa, documentos en orden visual, fragmentos del audio debidamente contextualizados, infografías que mostraban el flujo del dinero desde los contratos públicos hasta las empresas fantasma en Luxemburgo. Jimena revisaba todo 2 veces. Cada cifra. Cada fecha. Cada nombre. Una tarde, Jimena levantó la vista de los papeles. Este contrato tiene una inconsistencia en la numeración, dijo, señalando una página. Sebastián se inclinó. ¿Dónde? El número de licitación salta del 2021-047 al 2021-049. No hay registro del 2021-048 en los archivos públicos. ¿Y eso importa? Importa porque el contrato inflado que tenemos corresponde exactamente al número que no aparece. Si alguien busca ese contrato públicamente, no lo encontrará. Lo eliminaron del archivo oficial después de firmarlo. Sebastián la miró con los ojos más abiertos. ¿Cómo confirmaste eso? Porque una ausencia en un archivo puede tener muchas explicaciones. Tarda 2 semanas en confirmarse, respondió Jimena. Lo hice hace 1 mes. Aquí está la confirmación. Le pasó una hoja. Un correo interno del Departamento de Archivo del Ministerio de Infraestructura donde un funcionario pide que el contrato 2021-048 sea retirado de consulta pública por razones técnicas. Está fechado 4 días después de que el dinero llegara a Rainbow Consulting. Sebastián tomó la hoja. La leyó 2 veces. La dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera frágil. Jimena. Esto involucra directamente a un funcionario del ministerio. Sí. Esto ya no es solo un caso de fraude corporativo. Esto es corrupción de funcionarios públicos. Dinero de contribuyentes alemanes desviado con complicidad desde adentro del gobierno. Sí. Esto es mucho más grande de lo que pensé al principio. Sí, repitió Jimena. Por eso tardé 5 meses. Sebastián dejó la hoja sobre la mesa. Se recostó en la silla. Miró el techo un momento. ¿Sabes lo que esto significa para ti? Preguntó. Cuando se publique, tu nombre va a aparecer eventualmente. Puede que no en el primer artículo. Pero en algún momento, alguien va a preguntar de dónde vino la información. Lo sé, dijo Jimena. ¿Estás preparada para eso? Ella pensó en su madre. En el préstamo que habían tenido que cancelar. En la cara de Juan Castellanos en la biblioteca de su mansión, inclinado hacia ella con esa voz de quien nunca ha tenido que dar explicaciones a nadie. Estoy preparada desde hace 5 meses, respondió.
En Frankfurt, Juan Castellanos notaba que algo había cambiado en el ambiente. No era nada concreto. Era una acumulación de señales pequeñas que por separado no significaban nada y juntas formaban un cuadro que no le gustaba. El ministro que canceló una cena privada sin dar razones. El director de un banco que tardó una semana en devolver una llamada que normalmente respondía en horas. Un socio de Berlín que reprogramó una reunión 2 veces seguidas con excusas distintas. Una tarde, su asistente Patricia Aguirre entró al despacho con una expresión cuidadosamente neutral. Juan, recibí una llamada de una persona que no se identificó. Dijo que un periodista de Colonia está preparando un reportaje sobre las licitaciones de 2021 y 2022. Juan dejó su pluma sobre el escritorio. Un periodista de Colonia. Sí. ¿Nombre? No lo dio. Solo el dato. Juan se quedó mirando un punto en la pared durante varios segundos. Colonia. Dile al equipo legal que quiero una reunión esta tarde. Y que el especialista en seguridad digital me presente un informe mañana en la mañana sobre el origen de esas consultas de registros. Patricia salió. Juan se levantó y caminó hasta la ventana. Frankfurt extendida abajo. El río Meno brillando bajo la luz del atardecer. 400 millones de euros anuales. 12 años de un sistema que funcionaba como un reloj. Volvió a su escritorio. Abrió el cajón inferior. Sacó la carpeta del informe de seguridad del mes anterior. La abrió en la página 3. La nota sobre la solicitud de registros desde Renania del Norte-Westfalia. La releyó. Cerró la carpeta. Pensó. Y entonces, por segunda vez, el recuerdo llegó sin que él lo invitara. La noche en la biblioteca. La limpiadora con libros de normativa fiscal en las rodillas. La calculadora gastada. La voz de esa mujer antes de salir. ¿Sabe qué es lo curioso de las personas que siempre están limpiando? Que nadie nota lo que ven mientras trabajan. Juan se quedó completamente quieto. No. Era imposible. Imposible, dijo en voz alta. Pero esa noche durmió mal por primera vez en años. El día antes de la publicación, Jimena y Sebastián se sentaron en la biblioteca por última vez. Sebastián extendió el plan sobre la mesa. El reportaje se publica mañana a las 6 de la mañana en el portal del semanario. Simultáneamente, el audio se distribuye a 4 canales de radio y 2 portales de economía. Tengo confirmadas 3 solicitudes de entrevista de medios nacionales para la tarde. Jimena leyó el plan línea por línea. ¿Las copias de seguridad? En 5 lugares físicos distintos. Ninguno de ellos en nuestros domicilios. ¿El audio está verificado técnicamente? Un laboratorio forense independiente confirmó que no fue alterado. ¿Los documentos están indexados con sus fuentes públicas? Cada uno. Con número de referencia y archivo de origen. Jimena dobló el plan. Entonces estamos listos. Sebastián la miró. ¿Cómo estás? Bien. Jimena. ¿Cómo estás de verdad? Ella lo miró un momento. Asustada, dijo. Un poco. Es normal. Lo sé. Pero no voy a dejar que el miedo cambie nada. Sebastián asintió. Hubo un silencio entre ellos que no era incómodo. Era de los que se acumulan durante meses de trabajo compartido y al final se vuelven cómodos sin que nadie decida que así sea. ¿Sabes lo que me parece más increíble de todo esto? Dijo Sebastián. Que él nunca lo vio venir. Que estuvo en la misma habitación que la persona que lo estaba destruyendo, y lo único que vio fue a alguien que debía limpiar sus pisos. Jimena pensó en eso. La arrogancia tiene ese efecto, dijo. Te hace invisible para las amenazas que vienen de abajo. Porque si crees que las personas de abajo no pueden hacerte nada, dejas de vigilar en esa dirección. Sebastián la miró con una expresión que ella no supo clasificar exactamente. Cuando esto termine, dijo él, me gustaría tomar un café contigo. Sin cuadernos. Sin carpetas. Sin planes. Jimena lo miró.
Cuando esto termine, respondió, puede que acepte. Sebastián sonrió. Me conformo con el puede. Esa noche, Jimena llegó al departamento más tarde de lo habitual. Isabel y Lucía ya dormían. Carmen estaba en la cocina, esperándola, con una taza de manzanilla caliente sobre la mesa. 2 tazas. Jimena se sentó. Carmen sirvió. Ninguna de las dos habló durante un momento. ¿Mañana pasa algo importante?, preguntó Carmen finalmente. Jimena miró a su madre. ¿Por qué lo preguntas? Porque lleva semanas con esa cara. La que pones cuando sabes algo que los demás no saben. La misma que ponías cuando eras niña y ya habías resuelto el problema de matemáticas pero esperabas a que los demás intentaran. Jimena envolvió la taza con las manos. Mañana, dijo, algunas cosas van a cambiar. Carmen asintió despacio. ¿Para bien? Para bien. Carmen tomó un sorbo de manzanilla. ¿Recuerdas cuando llegamos a Alemania?, dijo después de un momento. Tú tenías 23 años y ya cargabas los archivos de la universidad en esa mochila vieja. Isabel lloraba. Lucía no quería soltar mi mano. Lo recuerdo. Y tú me dijiste, mamá, aquí también hay personas que necesitan que alguien cuente bien los números. Carmen sonrió levemente. Yo no entendí qué querías decir. Pero confié en que tú sí lo sabías. Jimena bajó la vista a su taza. Lo sabía, dijo. Carmen puso su mano sobre la de su hija. No dijo nada más. No hacía falta. A medianoche, Jimena estaba sola en su cuarto. Abrió la computadora. Sebastián le había mandado un mensaje a las 11:59. Todo listo. En 6 horas. Jimena miró la pantalla durante un momento. Luego escribió. Ahí estaré. Apagó la computadora. Se quedó en la oscuridad. Escuchó la respiración de la ciudad afuera. Frankfurt durmiendo. Juan Castellanos durmiendo. 12 años de un sistema de fraude construido sobre la convicción de que nadie miraría desde abajo, porque las personas de abajo no tenían las herramientas para mirar. Pensó en la noche en la biblioteca de su mansión. La voz de él. Las personas que trabajan limpiando casas tienen un lugar muy específico en el orden de las cosas. Sonrió en la oscuridad. Mañana verá exactamente cuál es ese lugar, susurró. A las 6 de la mañana del jueves, Alemania despertó con una notificación. El titular del Semanario Económico Nacional decía: Castellanos Capital and Bau, 12 años de contratos inflados, empresas fantasma y corrupción de funcionarios federales. El artículo tenía 16 páginas de contenido, 47 documentos como anexos, y al final, un fragmento de audio de 32 segundos. En 2 horas, el nombre de Juan Castellanos era tendencia en todos los portales de noticias alemanes. En 4 horas, 3 cadenas de televisión habían interrumpido su programación habitual. En 6 horas, el Ministerio Federal de Infraestructura emitía un comunicado anunciando la apertura de una investigación interna. En su mansión de Frankfurt, Juan Castellanos despertó con el teléfono vibrando sin parar. Patricia. Su abogado. 3 socios distintos. El director de Relaciones Públicas. Todos al mismo tiempo. Encendió el televisor. Vio su nombre. Vio su foto. Vio los números que él mismo había movido durante 12 años, presentados ahora en infografías que cualquier persona podía entender en 30 segundos. No, dijo. Tomó el teléfono. Llamó a su abogado. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz de alguien que todavía cree que puede controlar la situación. Juan, escúchame con calma. El reportaje está en todos los medios. Incluye documentos que solo podrían haber salido de archivos internos de la empresa o de la residencia. Hay un audio. Tu voz. Sin alteraciones, según verificaron 2 laboratorios independientes. Juan apretó el teléfono. Es una falsificación. Juan. Tu voz dice el nombre de Reinbaud. Tu voz dice el número del contrato.
Tu voz menciona al funcionario del ministerio. No es una falsificación. Silencio. ¿Qué hago? Por ahora, no hables con ningún medio. No emitas ningún comunicado. Ven a mi oficina esta mañana. ¿Y las cuentas? Las cuentas corporativas ya están siendo revisadas por orden judicial. Las personales, probablemente también antes de esta tarde. La llamada terminó. Juan bajó el teléfono. Se quedó parado en el centro de su habitación. 12 años. Todo el edificio empezaba a temblar. En Colonia, Jimena y Sebastián estaban frente a la pantalla de la computadora en la biblioteca, viendo subir los números de lectura del reportaje. 10.000. 40.000. 120.000. Lo logramos, dijo Sebastián en voz baja. Lo estamos logrando, corrigió Jimena. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Jimena. Mamá está viendo las noticias. Está llorando. ¿Fuiste tú? Jimena respiró. Escribió. Sí. Fui yo. 10 segundos después, el teléfono sonó. Era Carmen. Hija. Dijo su madre con voz entre lágrimas. ¿Eres tú? Soy yo, mamá. Un silencio largo. ¿Estás bien? ¿Estás segura? Estoy bien. Ya no puede hacernos nada. Carmen lloró en silencio durante varios segundos. No sé cómo decirte lo que siento, dijo finalmente. No tienes que decir nada, respondió Jimena. Solo cuídate. Colgó. Se quedó mirando la pantalla de la computadora. Los números seguían subiendo. Escriban Rainbow en los comentarios si llegaron hasta aquí. Solo los detectives de verdad lo harán. Continuemos. La caída de Juan Castellanos fue rápida. A las 2 de la tarde del jueves, las autoridades federales emitieron una orden de intervención sobre los activos de Castellanos Capital y BAO. A las 4, el Ministerio de Infraestructura suspendió temporalmente todos los contratos vigentes con la empresa. A las 6, 3 socios principales habían emitido comunicados públicos de distanciamiento. El viernes por la mañana, Juan Castellanos salió de su residencia de Frankfurt rodeado de periodistas. Las preguntas cayeron como una lluvia. ¿Admite haber inflado los contratos de la A66? ¿Conocía personalmente al funcionario del ministerio mencionado en el audio? ¿Las empresas registradas en Luxemburgo actuaban bajo su instrucción directa? Juan levantó una mano. Todo es falso, dijo con una voz que intentaba sonar segura y sonaba asustada. Son acusaciones fabricadas por alguien que quiere destruir 12 años de trabajo legítimo. Mi equipo legal dará una respuesta completa en los próximos días. Nadie le creyó. Sus palabras aparecieron en todos los portales esa misma tarde, acompañadas del fragmento del audio donde su propia voz contradecía cada negación con una claridad imposible de matizar. El lunes siguiente, Jimena recibió una llamada de un número que no conocía. Era un abogado de la Fiscalía Federal que llevaba el caso. Señorita Montoya, nos gustaría hablar con usted en calidad de informante colaboradora. Su información ha sido fundamental para abrir esta investigación. Hay protecciones legales que podría usted aplicar y también podría haber una compensación económica por la colaboración con la justicia. Jimena escuchó. ¿Cuándo? ¿Esta semana le vendría bien? Sí. Colgó. Se quedó quieta un momento. Luego marcó el número de Sebastián. La fiscalía quiere reunirse. Lo sabía, respondió él. ¿Cómo te sientes? Bien, dijo Jimena. Extrañamente bien. La reunión con la fiscalía duró 4 horas. Jimena entregó copias de todo. El abogado la escuchó sin interrumpirla durante más de 1 hora mientras ella explicaba, con la misma precisión con la que habría presentado un análisis a un cliente de auditoría, cada documento y su significado dentro del sistema de fraude. Al terminar, el abogado la miró con una expresión difícil de leer. Señorita Montoya, ¿estudió usted Derecho? Contaduría Pública y Auditoría, respondió Jimena. ¿Dónde?
Universidad de Guadalajara, México. El abogado asintió. ¿Tiene experiencia formal en auditoría forense? Práctica. No formal. Con lo que acabo de escuchar hoy, tiene más que muchos auditores que trabajan para nosotros con 20 años de carrera formal. Jimena no respondió. Le recomendaría que pensara en regularizar su situación profesional en Alemania, añadió el abogado. Con su perfil, hay varias firmas que estarían muy interesadas. Fue la primera vez en meses que Jimena sintió algo parecido a vértigo. No de miedo. De posibilidad. Juan Castellanos fue detenido preventivamente el tercer miércoles después de la publicación del reportaje. Las imágenes se transmitieron en vivo. Él saliendo del edificio donde se había alojado temporalmente en Berlín, escoltado por 2 agentes. Sin traje azul marino. Sin corbata gris plata. Con una expresión que no era la de un hombre que se ha equivocado. Era la de un hombre que por primera vez en su vida no tiene ningún recurso que utilizar. Jimena vio las imágenes sola, en la cocina del departamento. No sintió alegría. Sintió una especie de cierre. Como cuando terminas un libro que has estado leyendo durante meses y llegas a su última página y por un momento el mundo se queda en silencio. 3 días después, sonó un número desconocido. Era Juan Castellanos. Jimena contestó. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Fue usted desde el principio? Dijo él finalmente. Su voz era diferente. Sin el peso del desprecio. Con algo que Jimena no le había escuchado antes, incertidumbre real. Desde el primer día, respondió ella. Otro silencio. ¿Por qué? Jimena pensó en ese por qué durante un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería elegir exactamente las palabras correctas. Las que él iba a recordar. Porque usted construyó un sistema para desviar dinero público durante 12 años, dijo. Dinero que debía pagar hospitales, escuelas y carreteras. Mi madre trabajó en uno de esos hospitales toda su vida, con equipos que nunca llegaban, con presupuestos que nunca alcanzaban, sin saber que el dinero que debía llegar estaba financiando sus reuniones privadas en una biblioteca que yo limpiaba. Eso, más lo que me dijo aquella noche, fue suficiente motivo. Empezó Juan. Señor Castellanos. Tiene una llamada mucho más importante que atender. La de su abogado. Le recomiendo que la atienda. Colgó. Se quedó mirando el teléfono unos segundos. Luego lo dejó sobre la mesa. Abrió la ventana. Frankfurt afuera. El aire de octubre. La ciudad que 6 meses antes era solo una dirección en una hoja de asignación de la agencia de limpieza. En la prisión preventiva, Juan Castellanos caminaba por el pasillo de su módulo con pasos que ya no tenían la cadencia de un hombre acostumbrado a decidir el ritmo de las cosas. Otro interno se le acercó en el patio. ¿Tú eres el de la constructora? Juan no respondió. Dicen que eras intocable. El hombre soltó una risa corta. Mira dónde estamos. Juan apretó la mandíbula. Se alejó sin decir nada. Esa noche, en el área común, una televisión transmitía un fragmento de entrevista. Jimena Montoya, en un programa de análisis económico, respondía una pregunta sobre el caso. ¿Qué aprendió de todo esto?, le preguntaba el conductor. Que la invisibilidad tiene 2 filos, respondía Jimena. Puede ser una limitación. O puede ser la herramienta más poderosa que nadie espera. Todo depende de quién la usa y para qué. Juan escuchó esas palabras. Pensó en la noche en la biblioteca. En los libros sobre las rodillas de esa mujer. En su propia voz diciéndole que las personas como ella tenían un lugar muy específico en el orden de las cosas. Se recostó en su cama. Cerró los ojos. Se lo regalé, susurró. Se lo regalé todo. El ingeniero civil Ernesto Vargas, quien había trabajado en Castellanos Capital & Bau durante 9 años sabiendo que algo no estaba bien pero sin tener el valor de actuar, decidió cooperar con la fiscalía en cuanto el reportaje salió a la luz. Fue el testimonio que cerró los últimos huecos del caso,
el que confirmó desde adentro lo que los documentos mostraban desde afuera. En una declaración pública, dijo: tuve miedo durante mucho tiempo. Miedo de perder mi trabajo, de represalias, de quedarme solo contra algo demasiado grande. Una persona que tenía mucho más que perder que yo hizo lo que yo no tuve valor de hacer. Eso no se me olvidará. La firma de auditoría de Berlín la contrató en noviembre. Empezó el primer lunes del mes. Llegó al edificio con su maletín. Subió por el ascensor. El socio principal la recibió en la entrada. Bienvenida, Jimena. Llevamos semanas esperándola. Jimena entró. La oficina tenía ventanales que daban al río Spree. La luz de noviembre era gris y limpia y llegaba directa sin pedir permiso. Se sentó en su escritorio. Abrió el primer caso. Y empezó a trabajar. En Frankfurt, Carmen había dejado uno de sus 3 turnos semanales en el hospital. No todos. No todavía. Pero uno. Ahora tenía las tardes de los jueves libres. Las usaba para caminar por el parque con Isabel o tomar café con Lucía o simplemente sentarse en el balcón a leer las novelas que llevaba años comprando y no teniendo tiempo de abrir. Una tarde llamó a Jimena. ¿Cómo estás, hija? Bien, mamá. Muy bien. ¿Trabajando mucho? Lo suficiente. ¿Comiendo bien? Jimena sonrió. Sí, mamá. ¿Comiendo bien? Hubo un silencio cómodo. ¿Sabes qué me dijo Isabel hoy? Preguntó Carmen. Que quiere estudiar contaduría. Dice que quiere ser como tú. Jimena no respondió de inmediato. Dile que sí, dijo finalmente. Que sí se puede. Que solo hay que saber dónde mirar. Un mes después de empezar en la firma, Jimena y Sebastián se encontraron en un café de Berlín. Sin cuadernos. Sin carpetas. Sin planes. Solo 2 tazas de café sobre una mesa pequeña cerca de la ventana, y la ciudad afuera, y el ruido bajo de la tarde entrando por el vidrio. ¿Cómo es volver a la vida normal?, preguntó Sebastián. No lo sé todavía, respondió Jimena. Creo que el modo normal no existía antes. Creo que esto es el primero. Sebastián asintió. ¿Extrañas algo de antes? Jimena pensó. La claridad, dijo. Cuando tienes un objetivo tan específico, todo lo demás desaparece. Es extrañamente cómodo. ¿Y ahora? Ahora hay demasiadas posibilidades. Sonrió levemente. Es incómodo y emocionante al mismo tiempo. Sebastián la miró. ¿Sabes cuál es la primera cosa que pensé cuando leí tu correo? El primer mensaje que me mandaste. ¿Qué pensaste? Pensé, esta persona habla como alguien que ya sabe cómo termina la historia y solo necesita que alguien la ayude a contarla. Jimena lo miró. Y tenía razón, dijo él. Ella bajó la vista a su taza. Siempre supe cómo terminaba, confirmó. Solo no sabía cuánto tiempo tardaría. ¿Vale la pena? ¿El tiempo que tardó? Jimena pensó en su madre en el balcón con una novela. En Isabel hablando de contaduría. En Lucía riendo de algo que Jimena no alcanzó a escuchar la última vez que llamó. En la oficina con vista al río Spree. En el primer caso abierto sobre su escritorio. Sí, dijo. Completamente. Sebastián asintió. Ninguno de los dos dijo nada más durante un momento. El café enfriaba en las tazas. Afuera, Berlín continuaba con su ritmo de siempre. ¿Sabes qué voy a escribir ahora?, dijo Sebastián finalmente. ¿Qué? Tu historia. No el reportaje. La historia real. Cómo funcionaba el plan desde adentro. Cómo una contadora decidió hacerse invisible para ver lo que los demás no podían ver. Jimena lo miró. ¿Y qué título le vas a poner? Sebastián pensó un momento. La que limpiaba en la oscuridad. Jimena sonrió. Es bueno. ¿Me das permiso? Con una condición. ¿Cuál? Que quede claro que no lo hice para ser visible.
Lo hice porque era lo correcto. Porque había personas que no tenían voz. Porque el dinero que desviaron le pertenecía a la gente que más lo necesitaba. Sebastián asintió. Quedará muy claro. Jimena tomó su taza. La levantó levemente hacia él. Un gesto pequeño. Un brindis sin palabras. Sebastián hizo lo mismo. Afuera, la tarde caía sobre Berlín con esa luz de finales de otoño que hace que todo parezca más real de lo habitual. Jimena Montoya miraba la calle. Pensaba en todas las noches que había estudiado con una lámpara pequeña para no despertar a nadie. En todas las solicitudes de empleo que se perdieron en el vacío sin respuesta. En todos los no que no fueron para ella, sino para la persona que creían que era. Nadie la había visto venir. Nadie había pensado que valía la pena mirar hacia abajo. Y ahí estaba. En una ciudad diferente. En un trabajo que era exactamente el que siempre había querido. Con una familia que por primera vez en años podía respirar sin el peso de la siguiente factura. No había sido rápido. No había sido fácil. Pero había sido exactamente lo que decidió que iba a hacer. Sonrió hacia la ventana. Sin que nadie lo notara. Solo para ella. Y eso era suficiente. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que la arrogancia de quienes tienen poder es el mayor error que pueden cometer cuando subestiman a quienes están debajo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.